tardes. Estamos acá en Roque Pérez, en el Frente Renovador de Roque Pérez. Tenemos la visita de Pichi Giordano, que va a ir para candidato de intendente en Saladillo. A Diego Di Salvo, 25 de mayo como intendente también, y el intendente José Severri. Y bueno, estamos con Miguel Zapelume recibiendo a esta gente que nos va a dar una charla y va a contar un poco de lo que fue el año del Frente Renovador. Esto motiva... Buenas tardes, gracias a todos los presentes. La verdad que hoy vienen acá esta gente del Frente Renovador de la 7ª sesión electoral a darnos el apoyo en Roque Pérez, y principalmente como yo pasé a ser concejal del Frente Renovador, no querían dejar de venir a darme ese apoyo. Agradezco mucho la presencia de Pichi Giordano, un compañero que hemos trabajado toda la vida juntos en el peronismo, Feli Croniale, José Severri, con Di Salvo padre hemos trabajado mucho también, pero hoy está el hijo representándolo, y desde ya muy agradecidos. Y el Frente Renovador, como siempre lo dije, viene desde no es un frente nuevo que se formó hoy, sino viene desde la época de Antonio Cafiero, cuando forma el Frente Renovador y sale a pelear la provincia de Buenos Aires, que desde ahí el peronismo recupera nuevamente la provincia y después recupera la nación. Hoy el nuevo Frente Renovador lo sale a presentar Sergio Massa, en la cual abre, al decir frente, abre la puerta a todo el mundo, recibe a todos. Acá vemos radicales, peronistas, gente independiente, y eso es lo que queremos. Estamos con las puertas abiertas para tratar de formar un nuevo encuentro y decir que queremos gobernar el país, la nación, el distrito de Roque Pérez y la provincia. Desde ya, muchas gracias y gracias a los presentes. Quería preguntarle a Severri cómo se sigue formando este frente, ¿no? Bueno, ya Miguel suma su banca de concejal, estuvieron hace unos días en reunión con Carlitos Ruiz, también con Ricardo Villa. ¿Cómo siguen trabajando acá en Roque Pérez, sumando gente conocida de distintos partidos políticos, gente no conocida por ahí? ¿Cómo están trabajando? Bueno, lo primero, Tomás, de las buenas noches, agradecerles que estén acá, darle formalmente la bienvenida a Miguel, con él veníamos conversando hace un tiempo. Él ha reconocido el trabajo que ha hecho el Frente Renovador, tanto en Roque Pérez como en el país, en esta construcción que encabeza Sergio Massa, y la verdad que con la esperanza de estar construyendo una alternativa que hoy el país está demandando con mucha más fuerza que hace un tiempo atrás. Hoy, además de lo que pasó el año pasado, que nosotros irrumpimos en la política para poner un límite a lo que venía siendo el discurso del gobierno nacional, que era la posibilidad de una reforma constitucional con reelección para la presidenta. Hoy en Argentina han pasado cosas demasiado graves que requieren darle a los argentinos una esperanza de cambio, una esperanza de que algo distinto y nuevo va a surgir en Argentina, y que hay que dar una vuelta de página, que la sociedad la está dando, pero que la política tiene que encabezarla con dirigentes capaces de conducir a la Argentina de otra manera. Este es el trabajo que venimos haciendo. Como recién decía Maxi, es un trabajo que ha tenido en un primer momento la mirada de los intendentes, que acompañamos a Sergio en aquella patriada del 2013, y que tuvo por objeto poner en valor lo que era la capacidad de gestión de los municipios. Creemos que hay un déficit muy importante de gestión en la provincia de Buenos Aires, que ha sido abandonada absolutamente la provincia por el gobernador Scioli durante este último tiempo, estos años, que ha generado problemas en las rutas, problemas que vivimos los bonaerenses, problemas de la seguridad, los problemas en la infraestructura escolar, donde los municipios han tenido que ir haciendo cargo. Pero esa demanda de gestión también tenía que tener nuevos valores que empiecen a representar lo que la sociedad argentina quiere. La necesidad de transparencia, que también la tenemos que llevar a los municipios, que es un valor muy importante. La Argentina no puede manejarse como se está manejando en este final de ciclo, que es muy parecido al del menemismo. La Argentina hoy está viviendo nuevamente y tristemente un final de ciclo con dos características iguales a la del final del menemismo. Un final de ciclo con un discurso único representado por el relato del gobierno nacional, y un final de ciclo tenido por la corrupción, y ahora por esta sensación de estar viviendo un Estado mafioso que ha amparado a mafias dentro del Estado, que ha significado y ha terminado en la muerte de un fiscal que hacía 4 días había denunciado a la presidenta de haber estado encubriendo
al mayor atentado terrorista que había tenido nuestro país en estos años. Así que la verdad, con la esperanza de poder transmitir esto, la construcción de una fuerza política distinta que va a demostrar no solamente en el país, en la provincia, sino también en los pueblos, que estamos abriéndole los brazos a otros dirigentes, a hombres de otras fuerzas políticas que aporten para que la Argentina cambie de abajo para arriba, pero definitivamente cambie, una nueva generación gobierne y también una nueva esperanza se construya. En el caso puntual de los radicales que han dialogado con ustedes en Olavarría, creo, vos conocés el radicalismo de Roque Pérez. Mi pregunta es la siguiente. ¿Ellos son los interlocutores del partido o van de manera personal a dialogar con ustedes? Mira, yo creo que ha pasado algo en los últimos años, no es casualidad que recién Miguel recordara la experiencia del Frente Renovador del año 87 de Antonio Cafiero, o 85. Tenía que ver cuando hay procesos y momentos donde los partidos dejan de representar a quienes siguen las ideas de esos partidos. Hace poco tiempo, digamos, un año y pico, Moyano dijo un día antes de renunciar al PJ que el PJ era una cáscara vacía. Y esto mismo es aplicable al radicalismo como partido y como institución. Yo creo que hay muchos más radicales fuera de los comités, como hay muchos más peronistas fuera del PJ. Y la Argentina tiene que encontrar, fundamentalmente, buscar los puntos de encuentro entre dos partidos políticos que han sido muy importantes en la historia de la Argentina, pero también sabiendo que hay generaciones de argentinos que han crecido en una democracia que ha ido achicando la capacidad de representación de los partidos, que no logran representar a los dirigentes de los partidos políticos, a la que la sociedad quiere. Esta es una sociedad muy diversa, este es parte del fracaso de este gobierno, que gana las elecciones con el 54%, que a los 2 años solamente pierde prácticamente 20 puntos, y que encontrás en el común de la gente la necesidad de la unión de los argentinos y de sentirse representada por un gobierno que no la representa. Los partidos políticos no son capaces hoy de representar las demandas de la sociedad. Esto que le pasa a los radicales de Roque Pérez es seguramente hombres muy representativos del radicalismo, pero que no se sienten representados por el partido. Lo mismo le pasa a la gente que viene del peronismo, no se sienten representados por un PJ que hoy está aplaudiendo a la presidenta, firmando documentos de los cuales ni ellos mismos me parece que están convencidos, pero que siguen haciendo de aplaudidores en un final de ciclo que es evidente y notorio en Argentina. A nivel local, ¿qué características o el perfil del candidato que puede representar al Frente Renovador en Roque Pérez? ¿Cuál sería? Mira, la primera cosa que me encontré en Roque Pérez es grandeza, de no poner por delante una candidatura a un proyecto político. Creo que hay una vocación por construir un proyecto político en Roque Pérez que represente a la mayoría de los roqueperenses y que tenga esta posibilidad, no anteponiendo una aspiración personal, sino la construcción de un proyecto de gobierno. Y luego aparecerá el candidato. Si uno te diría qué pretendemos representar del Frente Renovador, y seguramente lo que está acá, hombres que tengan o trayectoria o juventud, que vengan a aportar vocación por la política, vocación pública, y que además encarnen esos proyectos de renovación, de aspiración de las comunidades. Cuando hablamos con muchas de las personas que son invitadas a formar parte del partido de ustedes, también nos enteramos que los de Macri van por las mismas personas. ¿Te encontrás con las mismas situaciones en otras ciudades? Sí, mira, a ver, primero nosotros venimos de una experiencia compartida con un sector del macrismo, el macrismo compartió nuestras listas el año pasado. Hoy eligieron un camino aparte y creo que está bien. Es posible que estemos representando cosas distintas en este momento en la Argentina, pero también es cierto que en los pueblos hay que construir fuerzas políticas que puedan ganar las comunidades, y para eso hay que tener grandeza y a veces desprenderse de los alineamientos nacionales. Me parece que el Frente Renovador tiene una fuerza suficiente para aglutinar y seguramente va a ser el canal para la mayoría de quienes expresan una voluntad parecida de cambio acá en Roque Pérez o en otros pueblos de la sección. Lo mismo nos está pasando el 25 de mayo y en otros lugares. Este año, cuando se elija presidente, hay 3 características que ese presidente tiene que tener. Parece que la primera es demostrar haber tenido experiencia y capacidad de gestión, y en eso me parece que Macri ha demostrado tener capacidad de gestión, tanto como Sergio Massa en los lugares que han tenido que estar. Hay que tener una idea de país, y ahí sí me parece que tenemos algunas diferencias con Mauricio. Claramente nosotros representamos un país que sea la unión de los argentinos, un país en el cual si venís del peronismo o del radicalismo no te andemos sacando sangre y preguntándote de dónde venís, sino qué país pretendés. Y el tercer aspecto, que va a ser muy importante en función de lo que deje el kirchnerismo en la Argentina, va a ser tener capacidad de construir gobernabilidad.
Cuando el año pasado buena parte del año político de Sergio Massa se invirtió, o lo invertimos, en trabajar en acuerdos con el radicalismo nacional, lo que estamos apuntando es a que la Argentina tenga gobernabilidad. Que el Congreso de la Argentina sea un Congreso a partir de diciembre del año que viene, donde el próximo presidente tenga la posibilidad de articular con otras fuerzas políticas un gobierno en el cual el kirchnerismo no sea un obstáculo para el progreso y el cambio en el país. Y esto Macri no lo ha hecho. Le ha cerrado las puertas al radicalismo, a sectores importantes del radicalismo, le ha cerrado las puertas al peronismo. Me parece que esta idea de construir una fuerza propia, también con un relato único, no le hace bien a la Argentina que viene. Es una Argentina diversa que tiene que ser representada, pero además una Argentina que tenga capacidad de articular distintos actores de la política argentina, que vuelva a hablarse del federalismo, que tengamos una provincia de Buenos Aires que sea el motor del país, pero que tengamos el respeto al federalismo que se ha abandonado en la Argentina en los últimos años claramente, y a esto nosotros le apuntamos muy claramente en oposición a un centralismo porteño como el que puede estar representando el Macri. Hace un rato mencionaste el tema de que el próximo gobierno va a tener que tener crear el ámbito de la gobernabilidad, ¿no? Teniendo, por ejemplo, digamos, que ya designados de una manera premeditada por el gobierno de Cristina Fernández en distintos organismos del Estado, gente de la Cámpora y todo eso que pasa a ser ya a esta altura como lo residual del gobierno. Va a tener que ser un gobierno muy fuerte, va a tener un respaldo político muy fuerte ese gobierno para poder enfrentar, teniendo en cuenta que a partir de ese momento que el kirchnerismo va a estar en la vereda de enfrente. Mira, dos cosas, porque la sociedad está compartiendo y sintiendo eso que vos estás expresando. La primera es que ha habido, respecto a esa actitud del gobierno de ir cooptando organismos públicos, de ir llenándolo de gente, de ir poniendo jueces o fiscales militantes, ha habido una actitud complaciente y cómplice de distintos dirigentes del justicialismo. Entre ellos y fundamentalmente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que nunca se opuso ni al pacto con Irán, ni se opuso a la reforma frustrada por la justicia en su momento, la reforma del Consejo de la Magistratura, que hubiera significado modificar el sistema de selección de los jueces y darle una mayoría automática al gobierno para que en el final del ciclo pueda nombrar jueces adictos, como en su momento Menem tuvo su corte adicta. Por eso hay un parentesco muy importante entre lo que fue el final de Menem y el final de este gobierno. Lo que te diría que la preocupación que nosotros tenemos, y por eso este diálogo con otras fuerzas políticas, es justamente construir un gobierno fuerte, un gobierno que garantice gobernabilidad y que permita retrotraer esos cambios que a la Argentina le hacen muy mal. Hoy nos parece que la principal preocupación del gobierno es lograr impunidad. Impunidad futura, por eso no es casual que le apunten a nombrar fiscales, a modificar el código de procedimiento penal, haber intentado modificar el código penal, haber votado un código civil que adelantaron su entrada en vigencia y que trae artículos claramente destinados a excluir la responsabilidad personal de los funcionarios públicos. Hay una serie de cosas que el gobierno está haciendo, algunas más silenciosas, más conocidas, otras con menos impacto público, pero que están claramente en una línea de impunidad de quienes están detentando hoy el poder en la Argentina, empezando por la presidenta, por la familia presidencial y por el vicepresidente. Esto que está viendo la Argentina en cualquier lugar del mundo sería un bochorno y un escándalo, menos en la Argentina, que pareciera que todos los días nos acostumbramos a que un escándalo tapa el escándalo del día anterior. ¿Qué te pareció el discurso último de Cadena Ayala de la presidenta? Mira, primero me parece una falta de respeto a la familia Nisman. Acá hay dos criaturas que perdieron a su padre, que no saben todavía ni van a saber por un tiempo, y esa es una cosa que la Argentina ojalá le pueda dar respuestas de verdad a esa familia de cómo murió su padre. La segunda cosa es que la presidenta habló de la muerte de un fiscal que ocurrió 4 días después que ese fiscal la había denunciado y la había imputado uno de los hechos más graves respecto a encubrir un atentado de la magnitud que tuvo el atentado de la AMIA. Y la tercera, esta cosa de ponerse en investigadora y poniéndose en el dedo acusador a personas que seguramente poco tengan que ver con la muerte de Nisman o poco tengan que ver con la verdad de los hechos, sino que parece más destinado a confundir, de presionar a la justicia y presionar a los fiscales intervinientes. Ese no es el país en el que nos merecemos vivir los argentinos. No podemos vivir un país teñido por sangre, como dijo Massa en su momento, la muerte de Nisman tiñe de sangre a las instituciones argentinas. Es una vergüenza internacional lo que terminó pasando y la verdad que nos apena que la presidenta esté jugando ese rol.
Una última de mi parte, hablar un poquito de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. La seguridad es una demanda de los bonaerenses de hace muchísimo tiempo. Es una responsabilidad constitucional y funcional del gobernador. Seguramente es uno de los grandes fracasos del gobernador. Como dijo Martín Insaurralde hace poco, en el último año de gobierno Scioli se empezó a dedicar a la seguridad, creando las policías locales, que era una idea que planteó el Frente Renovador muy fuertemente el año pasado, más allá de que no se aplica de la misma manera que nosotros lo habíamos planteado. Pero creemos que necesita un abordaje nacional. Massa se ha comprometido a ser el presidente de la seguridad y el presidente de la educación. Y son dos cosas que van de la mano. Yo creo que la democracia argentina, después de 30 años y de que hayan pasado muchos presidentes y varios partidos políticos por el gobierno, hay tres deudas que son claves y son los ejes del cambio que tiene que venir en la Argentina. La primera es la educación. La Argentina, hoy lo decía de Narváez en la barriga, dice, hemos logrado que la educación en la Argentina sea gratuita pero no sea de calidad. Y al no ser de calidad va dejando millones de pibes afuera de la posibilidad de acceder a puestos de trabajo en el futuro que tengan que tener calificación. El segundo aspecto es la pobreza. La Argentina no ha logrado superar niveles escandalosos de pobreza a pesar de haber tenido ciclos de crecimiento como los que hemos vivido en estos últimos 10 años. Es una ofensa para la dignidad de los argentinos, es una ofensa para la historia del peronismo, es una ofensa para un país que es rico, que tiene capacidad de generar riqueza y que no puede tener los millones de argentinos viviendo como viven en la pobreza en la que viven. Y el tercer aspecto es la seguridad. Y la seguridad que en los últimos años se ha habido además amenazada por algo novedoso para nuestro país, pero que no es novedoso para América Latina, que es el narcotráfico. La Argentina ha incorporado como una realidad de todos los pueblos, cuando digo todos los pueblos también digo Roque Pérez, al narcotráfico. Y el narcotráfico es responsabilidad pura y exclusiva del gobierno nacional. En la Argentina no se produce droga, sino es a partir de materiales, de materia prima que ingresa a la Argentina, no a partir de producción local. Es decir, la marihuana entra de Paraguay, la coca entra de Bolivia o de Colombia, hay una responsabilidad de control fronterizo que tiene que ser lisa y llanamente responsabilidad nacional y un compromiso nacional a raíz de esto. Hace, creo que poco menos de un año atrás, los obispos argentinos, muy preocupados, lanzaron un documento vinculado al narcotráfico, vinculado a la droga, e invitaron a los dirigentes de todos los partidos políticos a firmar. Los únicos que no fueron los integrantes del partido oficialista. El partido del gobierno ni el gobernador estuvieron dispuestos a firmar un acuerdo político de todos los dirigentes de las fuerzas políticas para que en Argentina luchemos contra el narcotráfico. Esta es una de las grandes deudas que tenemos en el país, que compromete ya no solo la salud de nuestros pibes, que es un drama, que el gobernador ha abandonado los CPA, ha abandonado la asistencia de los pibes, hoy no tenemos una política sanitaria vinculada a la recuperación de chicos adictos. Pero además de esto, tiene un problema político y económico que le genera a la Argentina, la incorporación del narcotráfico como un factor que influye en las decisiones a partir del dinero. Y esto, la verdad, nos tiene que llenar de preocupación. Lo que pasa en Rosario es una muestra del país que no podemos creer los argentinos. Y ahí hay corrupción policial, ahí hay intervención del narcotráfico en el financiamiento de la policía, hay vinculaciones con el poder político, esas cosas no se hacen, no toman la dimensión que toman si el poder político de una provincia o del país no mira para otro lado. ¿Cómo se manejan ustedes, en el caso a partir de ahora que ustedes tienen un concejal que lo representa en el legislativo? ¿Los proyectos, digamos, van a ser consensuados aquí dentro del partido o para marcar una mayor diferencia? Y en el caso puntual, Miguel, vos vas a marcar un poco una diferencia más marcada con el oficialismo, porque muchas veces, y esta es una pregunta con opinión, yo te veo por ahí medio casi, no solamente con una banca que está cercana geográficamente, sino también por ahí votando con el oficialismo. Yo siempre te dije que, y he dicho que lo que veía bien y que era para el pueblo de Roque Pérez, no me iba a oponer a votarlo. Hoy en día vamos a trabajar acá con un grupo de gente localmente y directamente se va a trasladar a lo que se está haciendo en la sesión. En la sesión, por ejemplo, ya en Saladillo y en Olavarría están trabajando acorde con los proyectos, se están mandando proyectos de una misma índole en todos los municipios, entonces vamos a empezar a trabajar así y sin dejar afuera lo que puede pertenecer a Roque Pérez, en la cual lo vamos a estudiar acá adentro. O sea, un poquito más lejos del oficialismo. Sí, ojo, yo siempre estuve lejos del oficialismo.
Bien, gracias. Estuve lejos. Lo que sí, sigo diciendo que lo que yo veo bien para el pueblo de Roque Pérez es una obra o es algo que va a quedar en Roque Pérez. Me deja decir algo sobre eso porque me parece muy importante lo que venimos a hacer nosotros en Argentina. Si algo ha marcado Massa durante su campaña es que nosotros no vamos a cambiar las cosas que estén bien hechas en Argentina. Me parece que lo que dice Miguel es importante. También la Argentina tiene que aprender y construir tolerancia y reconocer las cosas que se hacen bien. Yo que sufro una posición bastante destructiva, que nunca me ha votado nada, que me ha tenido 6 años sin aumento de tasas, valoro esas oposiciones que con los pies sobre la tierra a veces tienen el sacrificio político de quedar medio pegado al oficialismo, pero que reconocen las cosas que se hacen bien. Es muy difícil que un país avance con oposiciones absolutamente destructivas. La Argentina necesita mucho consenso, mucha mirada positiva y aceptar que hay cosas que los gobiernos hacen bien. Como también reconocer que hay cosas que se hacen pésimamente y que hay que cambiarlas absolutamente. Ni Massa cuando fue intendente tiró por la borda todo lo que había hecho Ubieto en Tigre, ni yo cuando asumí como intendente tiré por la borda todo lo que había hecho mi viejo durante mucho tiempo en la ciudad. Sí fuimos factor de cambio en nuestras comunidades, sí hicimos cosas distintas, pero aprovechamos todo lo bien que se ha hecho. Esta cosa fundacional de que el que viene cambie las cosas de raíz y es el fundador de la patria, ha hecho muchísimo bien en la Argentina. Lo que ha pasado con los derechos humanos en la Argentina, que en algún momento este gobierno se quiso poner en el fundador de la política de derechos humanos, olvidándose lo que había hecho Alfonsín y lo que hizo la Junta en el 83, es una falta de respeto a la historia, una falta de respeto a un país, una falta de respeto a una sociedad. Las cosas no se construyen de un día para el otro, hay hitos y cosas que van marcando un gobernante en un determinado momento y es bueno que la sociedad las haga propias. Cuando esas cosas, en definitiva, a veces terminan siendo la bandera política exclusiva de un dirigente o de un partido político, termina perdiendo la fuerza que le da la legitimidad de cuando una política es de todos. Cuando los derechos humanos eran de todos los argentinos, era fantástico. Cuando los derechos humanos pasaron a ser la bandera de una fuerza política, los derechos humanos perdieron la fuerza y la legitimidad social para imponerse como un concepto en la Argentina. Hoy la Argentina tolera a Milán y jefe del ejército, al proyecto X, al acuerdo con Irán, solamente porque hay un gobierno que ha hecho de una bandera mezquina una bandera propia, cuando los derechos humanos debieron haber sido una bandera de todos los argentinos. Sí, pero intendente, hay una cosa. Es muy claro lo que usted está diciendo, pero ¿sabe qué? Cuando se usa el poder de las mayorías, ¿sí? Porque los concejales de la minoría los votó el pueblo también. Entonces mi pregunta está basada en lo siguiente: cuando el Frente para la Victoria hace abuso de la mayoría, ¿sí? Es lo que yo por ahí le remarcaba, ¿no? Que hacer abuso de la mayoría, creo y interpreto que no es bueno para nadie. Es que lo que ha pasado en Argentina en los últimos años ha sido eso. El uso de la mayoría ha impedido darle legitimidad al gobierno. Me parece que este es el problema con que hoy nos encontramos los argentinos. En Argentina, en la calle, que poco tiene que ver con la mayoría parlamentaria que tiene el gobierno. Y esto es lo que se va a revertir en esta elección claramente. Bueno, muchas gracias. Yo retomando lo que decías hoy sobre temas centrales como la educación y la seguridad, ¿qué explicación le encuentra de este descuido, ¿no?, del gobierno provincial? Yo creo que ha habido falta de programas sobre la seguridad. Parece que haber entregado a la policía de la provincia de Buenos Aires como único actor de la seguridad y pensar que poner policías es la única solución. Es un aporte importantísimo que haya policías, es un aporte importantísimo a la preocupación de la gente por lo que el gobierno le llama la sensación de inseguridad. Ahora, la inseguridad tiene profundas raíces. Acá hay pibes que roban de 18 o 20 años, son los hijos de la década ganada. Hay pibes de 18 o 20 años que se drogan, son los hijos de la década ganada. Hay cosas profundas en la Argentina que tienen que ver con la inseguridad. La única política contra la inseguridad no pueden ser solamente la policía o las cárceles o la mano dura. Tiene que haber una política integral que tenga que ver con lo social, con lo educativo, que le dé a los pibes una oportunidad distinta en la Argentina. Te digo los pibes ¿por qué? Porque las cárceles están llenas de pibes, no nos engañamos. El promedio de edad en la cárcel de la provincia de Buenos Aires son 21 años. Y las tenemos abarrotadas de pibes sin futuro. Esos son pibes que nacieron, que tenían 10 años, 7, 8 años en el año 2003, que no conocieron otro gobierno que no sea este gobierno y que han terminado presos y que tienen esa edad. Eso va en contra de lo que dice Patricio Musi. Él dice que es de los años anteriores la delincuencia. A veces son hijos de la pobreza, en algunos casos. Las cárceles están llenas de pobres porque seguramente el que más plata tiene, mejores abogados tiene. Pero también es cierto que ha habido en la Argentina una construcción de una falta de horizontes a muchos sectores de nuestra población que tiene que ver con que la riqueza no derrama. La riqueza hay que distribuirla de otra manera.
y la riqueza hay que distribuirla fundamentalmente a partir de políticas educativas que den un piso de igualdad a la gente. No hay ninguna política universal por sobre la educación. Todo lo demás te va a dar herramientas focales de mejoras parciales de la situación de una persona. A vos hay que darte de comer, hay que ayudarte a aquel que no lo tiene, eso está perfecto y no hay que abandonarlo. Ahora cuidado, que cuando la única política es esa, y los pibes, como el año pasado, una tragedia educativa que vivió la provincia de Buenos Aires, no hay país en el mundo que haya perdido 20 días de clase. Es una tragedia de la irresponsabilidad del gobernador de no haber negociado a tiempo las paritarias, de no haber encontrado un mecanismo por sobre los paros como solución para el diálogo de la comunidad educativa entre docentes y Estado. No puedes perder en un ciclo lectivo que tiene 180 días de clase, que no se cumplen porque además eso hay que restarle todos los días que tenés de capacitación docente, y que a su vez le sacaste 20 días de paro. Es una tragedia para los pibes que el año pasado han tenido menos de 150 días de clase. Es una vergüenza para un país y una vergüenza para el gobernador, que no puede venirnos a hablar de que el futuro de la Argentina va a ser la educación. Quien no pudo, no va a poder. Hay que tener otra concepción y otra mirada sobre esas cosas. Ahora, el gran igualador va a ser la educación. Bien. Gracias. Bueno, gracias.